Es porque aquí donde estamos hoy en día se ubicaba la gran Tenochtitlán. Algo clásico que no puede faltar, el paseo en bicicleta por el bosque de Chapultepec. Durante la época colonial y el porfiriado se realizaron diferentes obras como canales y represas para crear estos lagos actuales. Estamos caminando en medio de un bosque que ha sido habitado y utilizado por más de 3000 años. A tan solo una cuadra del bosque de Chapultepec se encuentra el Museo de Antropología. Y después de caminar por un buen rato, hemos llegado al lago de Chapultepec. Porque sí, Chapultepec llega a contar con su propio lago. Y si usted está por aquí en Chapultepec, no le puede faltar el zoológico de Chapultepec, uno de los más icónicos de la Ciudad de México y uno de los pocos en el mundo que llega a contar con un panda. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un día más por la hermosa, cálida y gran Ciudad de México. Una ciudad que realmente me encanta. Y hoy vamos a ver uno de los sitios más emblemáticos e importantes de ella. Y es que vamos a visitar el pulmón de la ciudad. Y ustedes dirán, Marco, pero ¿cómo así que el pulmón de la ciudad? Cuando estamos rodeados de rascacielos impresionantes, estamos en pleno corazón de la ciudad. Vamos a ir a un parque que está en el medio de la ciudad, que es más grande que el Central Park. Bienvenido al bosque de Chapultepec. Qué impresión que en pleno corazón económico de la ciudad encontremos esta entrada tan impresionante al bosque, con una catrina gigante que se ilumina hermoso por la noche en plena entrada. Pero usualmente en la entrada siempre están haciendo cositas, siempre hay estatuas, monumentos, siempre está muy vivo. El bosque de Chapultepec es un bosque gigante en medio de la Ciudad de México y llega a contar hasta con un castillo. Imagínense lo grande que es. Miren qué bosque tan bonito, pero sobre todo tan impresionante que estemos en un bosque y aquí al frente hay un rascacielos enorme y ese tan solo es el comienzo. Algo de lo más impresionante de este bosque es la ubicación, y es que la avenida Reforma está por allá y el centro histórico está al ladito, está en el medio de la ciudad, y debido a su ubicación tan especial es que podemos encontrar esto tan único. Aquí el parque fauna, flora, allá arriba rascacielos enormes y justo al otro lado edificios históricos de cientos de años. En plena entrada del parque vas a encontrar estas señales de por acá, donde te van a hablar un poquito de México, de su historia, de su cultura, de todas las cosas que han pasado y que se han hecho aquí. También podemos encontrar muchísimos monumentos, estatuas. Y como un dato curioso, realmente en este sitio se han llegado a encontrar muchísimas piezas arqueológicas, algo que realmente en la Ciudad de México no es tan extraño, pero es interesante mencionarlo. Miren este monumento tan impresionante. Este se llama el altar a los defensores de la patria, y es que aquí debajo se encuentran los restos de los niños héroes. Pero Marco, ¿quiénes realmente fueron los niños héroes? ¿Qué fue lo que hicieron y por qué son tan importantes para la historia mexicana? Los niños héroes fueron 6 cadetes del Colegio Militar de México que murieron defendiendo el castillo de Chapultepec de los norteamericanos. Y aunque los cadetes tenían la orden de retirarse porque estaban en desventaja, muchos se quedaron a defender su castillo, a defender su tierra, su bandera. El colegio militar que se encontraba en el castillo de Chapultepec fue atacado y cuando los invasores llegaron, ellos se quedaron a defenderlo. Eso tiene muchísimo mérito. Durante esa época, el colegio militar se encontraba ubicado donde está el castillo de Chapultepec, un sitio al que ya los voy a llevar, no se me aceleren. El caso fue que cuando los americanos llegaron, los cadetes más jóvenes tenían la orden de retirarse porque estaban en desventaja. Sin embargo, muchísimos de ellos se quedaron a combatir, a defender su tierra. Y aunque todos ellos murieron, realmente su mérito nunca se va a borrar de la memoria de los millones de mexicanos que hoy en día los siguen recordando como unos héroes.
La razón principal por lo que aquí en la Ciudad de México es relativamente común llegar a encontrar piezas arqueológicas muy importantes de cientos de años es porque aquí donde estamos hoy en día se ubicaba la gran Tenochtitlán, la que fue capital del imperio mexica de los aztecas. Entonces claramente muchas de las cosas que ellos tenían las dejaron atrás aquí. ¿Quieren saber algo bien curioso? Alrededor de todo este sitio se pueden ver muchísimos turistas porque es un sitio muy importante, claramente. Pero también se pueden ver muchos ejecutivos, personas muy bien vestidas, con traje, que vienen acá, pasan su descanso y después vuelven a la oficina. Y es que recordemos que el bosque Chapultepec se encuentra en pleno corazón económico de la Ciudad de México. Qué curioso, ¿no? Venir a un bosque tan histórico en su descanso para después volver a un rascacielos enorme. Algo clásico que no puede faltar, el paseo en bicicleta por el bosque Chapultepec. Miren, muchísimo comercio alrededor de todo este bosque. Ah, aquí traen las máscaras de las luchas. Se tiene evidencia que en este territorio habitaron los toltecas y los tapanecas, y después de que se fundó Tenochtitlán, los mexicas venían a este sitio a rendir culto y aprovechar sus manantiales. Los aztecas llegaron a construir grandes acueductos desde el bosque Chapultepec hasta Tenochtitlán para aprovechar el agua de sus manantiales, para tener agua potable en su ciudad. Quiero que se imaginen lo impresionante que llegaban a ser todos esos acueductos totalmente hechos en piedra hasta Tenochtitlán. Pero además de eso, imagínense la importancia del bosque Chapultepec para los aztecas, que Moctezuma I y segundo, los tlatoanis, llegaron a tener jardines y casas de campo aquí. Y muchos de ustedes se preguntarán, Marco, pero ¿dónde están ahorita los canales que hicieron los aztecas? Y realmente ya no están. Durante la época colonial y el porfiriado se realizaron diferentes obras como canales y represas para crear estos lagos actuales. Pero los que hicieron los aztecas, los canales tan impresionantes, realmente ya no están. A lo largo de la historia, este lago ha pasado por varias restauraciones y limpiezas. Por eso es que podemos ver tanta vida en este lago. Miren, son miles de peces. De hecho, la palabra Chapultepec es una palabra que proviene del náhuatl, la lengua que los aztecas hablaban. Significa el cerro del Chapulín. Chapulín en México significa saltamontes. Entonces, si lo tradujéramos al español de hoy en día, sería el cerro del Saltamonte. Bosque tan bonito. Miren ese tronco tan impresionante que está ahí. Como si nada, gigante. Estamos caminando en medio de un bosque que ha sido habitado y utilizado por más de 3000 años. ¿Ustedes se imaginan eso? Impresionante lo alto que son estos árboles. A tan solo una cuadra del bosque Chapultepec se encuentra el Museo de Antropología, uno de los museos más importantes, no tan solo de México, yo diría del mundo por todo lo que tiene. Es un sitio enorme, gigante, con piezas únicas. En esta ocasión no vamos a entrar porque primero hay una fila muy larga y segundo, realmente este video va sobre el bosque Chapultepec, pero esperemos que en una próxima ocasión vamos a venir y se los muestro. Y hasta esta parte del video, ¿qué les apareció el bosque Chapultepec? Vendrían. La verdad, un sitio muy bonito, muy icónico, pero con muchísima historia. Aquí las ardillas no le tienen miedo a uno. Miren, miren, miren esa ardilla. Miren esta ardilla, no nos tiene ni siquiera miedo, ni se mueve. Ella fue la que se acercó solita. Hola, hola. Uy, chao. Y después de caminar por un buen rato, hemos llegado al lago de Chapultepec. Porque sí, Chapultepec llega a contar con su propio lago. Un lago bastante grande y lleno de vida. Todo eso que ustedes están viendo ahí son peces. Miren lo bonito que es este lago. De hecho, si usted quisiera, podría alquilar uno de esos botecitos. Y si usted está por aquí en Chapultepec, no le puede faltar el zoológico de Chapultepec, uno de los más icónicos de la Ciudad de México y uno de los pocos en el mundo que llega a contar con un panda. Y es que no sé si usted sepa, pero contar con un panda por fuera de China es complicado. Y aquí se pueden ver. El zoológico está bastante bonito.
El oso perezoso. Miren el pequeño, qué bonito. Y por allá hay uno grande. Ese zoológico está bastante bonito, muchísimos animales, muy vivo, está bien mantenido, pero estamos buscando el panda. Ahí están los leones. Desde que probé la carne de león los veo diferentes. Ahí está el tigre. Uy. La entrada a este zoológico es totalmente gratis. ¿Usted alguna vez había visto eso? Un zoológico en el medio de la ciudad rodeada por rascacielos. Es que eso es lo que lo hace único. En teoría el panda tiene que estar por aquí, pero no lo encuentro. Por más que busqué, no pudimos ver al panda el día de hoy, se nos escondió. Aunque no pudimos ver el panda muy bien realmente porque había mucha gente y el vidrio era como oscuro, por lo menos vimos el famoso panda Chapultepec. Y ahora les voy a llevar a un sitio bien importante que es mi sitio favorito en todo este bosque, el castillo de Chapultepec. Wow, miren cómo es la entrada al castillo. Ya casi llegamos. Este castillo se instaura en el cerro de Chapultepec, un cerro que ya era sagrado para los nativos. Su construcción inicia en 1785 por orden del virrey Bernardo de Gálvez y lo construyeron en este sitio porque durante el virreinato este sitio era un sitio de cacería para todas las personas de la alta aristocracia y ya para 1830 y 40 se convirtió en el heroico colegio militar. Después de la guerra de reforma, México quedó completamente devastado y no tenían dinero, por lo que Benito Juárez tomó la decisión de dejar de pagar la deuda externa a España, Inglaterra y Francia. Napoleón III tomó la decisión de poner a Maximiliano de Habsburgo, un noble austriaco, a cargo del imperio francés que se encontraba en México, algo que les traería muchísimos problemas en el futuro, por lo que Francia, bajo la orden de Napoleón III, decide enviar tropas a México para imponer un imperio. Durante esta época fue cuando ocurrieron los hechos de la batalla de Chapultepec, la guerra entre México y Estados Unidos, y todo lo que les comenté sobre los niños héroes. Durante su mandato, esta llegó a ser la residencia de Maximiliano y también de Porfirio Díaz. Miren un poco de la vista de este sitio. Esta es la entrada al castillo de Chapultepec. Vamos. Wow, los murales son impresionantes. Y de hecho, ahí en el techo hay uno de los niños héroes. ¡Wow! ¡Qué imponente edificio! ¡Enorme! Este aquí es el carruaje de Maximiliano. Él se movía en este carruaje a través de Reforma. Y en esta sala hay una clase de murales impresionantes. La gran mayoría hablando de la Revolución. Esta es una réplica del carruaje que utilizaba Maximiliano. Miren el nivel de lujo de por acá. ¡Wow! Impresionante. Imaginen cuando los oligarcas franceses y lo mejor de la nobleza se reunían en este castillo.
tanto poder. En algunos casos la población se moría de hambre, mientras ellos tenían estos lujos. En 1866 Francia se retira debido a la fuerte presión que ejercía Estados Unidos y el alto costo de la guerra. Después, en 1867, Maximiliano termina cayendo debido a que ya no tenía su ejército majestuoso. La República triunfó con Benito Juárez a la cabeza y Maximiliano terminó siendo fusilado. Y llegamos a la terraza y miren esa imponente vista de la Ciudad de México. ¡Wow! Miren esta vista tan impresionante. ¿Y qué les pareció ese castillo tan impresionante? ¿Les gustó? La verdad, impresionante el nivel de lujo con la que esta gente llegó a vivir. Estas estatuas de aquí son en honor a los niños héroes, los cuales desde aquí defendieron su tierra hasta el final de los americanos. En 1867, Benito Juárez vuelve a triunfar a la Ciudad de México y consolida las leyes de reforma y la soberanía mexicana. Por eso es que la avenida Reforma se llama así. Benito Juárez llegó a ser tan importante porque fue el presidente legítimo durante toda la invasión. Él lideró la resistencia e instaló la república. Creo que no hay mejor sitio para cerrar este gran video si no es aquí, enfrente del castillo de Chapultepec, un sitio que usted no se puede perder. Pero déjeme aquí en los comentarios qué le pareció el bosque de Chapultepec. Vendría al corazón de la Ciudad de México, un sitio imperdible. Recuerde que tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme, dame un like, un comentario o ver el video hasta el final. Nos vemos la otra semana y chao, chao. Señora, me interrumpieron, pero igual ya había acabado. Nos vemos la otra semana y chao, chao.